Hola queridos hijos, con motivo de esta carta que mandó circular su santidad el Papa Francisco para motivarnos a rezar el Santo Rosario durante el mes de mayo en casa, con el corazón a la Santísima Virgen María, pues he querido transmitirles estos mensajes de voz, leyéndoles esta carta apostólica de San Juan Pablo II acerca del Santo Rosario de la Virgen María, que en latín se llama Rosarium Virginis Mariae. Entonces, en el primer día de mayo tendremos la lectura íntegra de la introducción, y a partir del 2 de mayo hasta el penúltimo día del mes estaremos escuchando primeramente Dios los demás números de la carta que procuraré pues comentarlos un poquito para ustedes, y ya el último día del mes de mayo les leeré también íntegramente la conclusión. Curiosamente pues queda exacto para todo el mes de mayo. Esperemos que pueda llevar a cabo bien este servicio que les quiero compartir para poder amar un poquito más el Santo Rosario que la Santísima Virgen María, Dios a través de la Virgen nos regala, para poder agradecerle primero que nada tantas bendiciones que nos concede, su protección maternal, su cariño, su amparo, pero también para pedirle a Dios a través de la intercesión de la Virgen, pues el precioso don de la conversión, ¿no? Pedirle perdón y la gracia de cambiar, ¿no? Sin más, les voy a leer la introducción de esta carta, Rosarium Virginis Mariae. Punto 1. El Rosario de la Virgen María, difundido gradualmente en el segundo milenio bajo el soplo del Espíritu de Dios, es una oración apreciada por numerosos santos y fomentada por el magisterio. En su sencillez y profundidad, sigue siendo también en este tercer milenio, apenas iniciado, una oración de gran significado, destinada a producir frutos de santidad. Se encuadra bien en el camino espiritual de un cristianismo que después de 2000 años no ha perdido nada de la novedad de los orígenes y se siente empujado por el Espíritu de Dios a remar mar adentro, duc in altum, para anunciar más aún, proclamar a Cristo al mundo como Señor y Salvador, el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. El fin de la historia humana, el punto en el que convergen los deseos de la historia y de la civilización. El rosario, en efecto, aunque se distingue por su carácter mariano, es una oración centrada en la cristología. En la sobriedad de sus partes concentra en sí la profundidad de todo el mensaje evangélico, del cual es como un compendio. En él resuena la oración de María, su perenne Magnificat, en la obra de la encarnación redentora en su seno virginal. Con él el pueblo cristiano aprende de María a contemplar la belleza del rostro de Cristo y experimentar la profundidad de su amor. Mediante el rosario el creyente obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor. Los romanos pontífices y el rosario. Punto 2. A esta oración le han atribuido gran importancia muchos de mis predecesores. Un mérito particular a este respecto corresponde a León XIII, que el 1 de septiembre de 1883 promulgó la encíclica Supremi Apostolatus Officio,
importante declaración con la cual inauguró otras muchas intervenciones sobre esta oración, indicándola como instrumento espiritual eficaz ante los males de la sociedad. Entre los papas más recientes que en la época conciliar se han distinguido por la promoción del rosario, deseo recordar al beato Juan XXIII y sobre todo a Pablo VI, que en la exhortación apostólica Marialis Cultus, en consonancia con la inspiración del Concilio Vaticano II, subrayó el carácter evangélico del rosario y su orientación cristológica. Yo mismo después no he dejado pasar ocasión de exhortar a rezar con frecuencia el rosario. Esta oración ha tenido un puesto importante en mi vida espiritual desde mis años jóvenes. Me lo ha recordado mucho mi reciente viaje a Polonia, especialmente la visita al santuario de Kaluaria. El rosario me ha acompañado en los momentos de alegría y en los de tribulación. A él he confiado tantas preocupaciones y en él siempre he encontrado consuelo. Hace 24 años, el 29 de octubre de 1978, 2 semanas después de la elección a la sede de Pedro, como abriendo mi alma me expresé así: el rosario es mi oración predilecta, plegaria maravillosa, maravillosa en su sencillez y en su profundidad. Se puede decir que el rosario es en cierto modo un comentario oración sobre el capítulo final de la Constitución Lumen Gentium del Vaticano II, capítulo que trata de la presencia admirable de la Madre de Dios en el misterio de Cristo y de la Iglesia. En efecto, con el trasfondo de las Ave Marías pasan ante los ojos del alma los episodios principales de la vida de Jesucristo. El rosario en su conjunto consta de misterios gozosos, dolorosos y gloriosos, y nos ponen en comunión vital con Jesús a través, podríamos decir, del corazón de su madre. Al mismo tiempo, nuestro corazón puede incluir en estas escenas del rosario todos los hechos que entraman la vida del individuo, la familia, la nación, la Iglesia y la humanidad. Experiencias personales o del prójimo, sobre todo de las personas más cercanas o que llevamos más en el corazón. De este modo, la sencilla plegaria del rosario sintoniza con el ritmo de la vida humana. Con estas palabras, mis queridos hermanos y hermanas, introducía mi primer año de pontificado en el ritmo cotidiano del rosario. Hoy, al inicio del 25º año de servicio como sucesor de Pedro, quiero hacer lo mismo. Cuántas gracias he recibido de la Santísima Virgen a través del rosario en estos años. Magnificat anima mea Dominum. Deseo elevar mi agradecimiento al Señor con las palabras de su Madre Santísima, bajo cuya protección he puesto mi ministerio petrino. Totus tuus. Octubre 2002 a octubre del 2003, año del Rosario. Punto número 3. Por eso, de acuerdo con las consideraciones hechas en la carta apostólica Novo Milenio Ineunte, en la que después de la experiencia jubilar he invitado al pueblo de Dios a caminar desde Cristo, he sentido la necesidad de desarrollar una reflexión sobre el rosario. En cierto modo, como coronación mariana de dicha carta apostólica, para exhortar a la contemplación del rostro de Cristo en compañía y a ejemplo de su Santísima Madre.
Recitar el rosario, en efecto, es en realidad contemplar con María el rostro de Cristo. Para dar mayor realce a esta invitación, con ocasión del próximo 120 aniversario de la mencionada encíclica de León XIII, deseo que a lo largo del año se proponga y valore de manera particular esta oración en las diversas comunidades cristianas. Proclamo, por tanto, el año que va de este octubre a octubre del 2003, año del Rosario. Dejo esta indicación pastoral a la iniciativa de cada comunidad eclesial. Con ella no quiero obstaculizar, sino más bien integrar y consolidar los planes pastorales de las iglesias particulares. Confío que sea acogida con prontitud y generosidad. El rosario, comprendido en su pleno significado, conduce al corazón mismo de la vida cristiana y ofrece una oportunidad ordinaria y fecunda espiritual y pedagógica para la contemplación personal, la formación del pueblo de Dios y la nueva evangelización. Me es grato reiterarlo, recordando con gozo también otro aniversario, los 40 años del comienzo del Concilio Ecuménico Vaticano II, 11 de octubre de 1962, el gran don de gracia dispensada por el Espíritu de Dios a la Iglesia de nuestro tiempo. Objeciones al rosario. Punto número 4. La oportunidad de esta iniciativa se basa en diversas consideraciones. La primera se refiere a la urgencia de afrontar una cierta crisis de esta oración que en el actual contexto histórico y teológico corre el riesgo de ser infravalorada injustamente y por tanto poco propuesta a las nuevas generaciones. Hay quien piensa que la centralidad de la liturgia, acertadamente subrayada por el Concilio Ecuménico Vaticano II, tenga necesariamente como consecuencia una disminución de la importancia del rosario. En realidad, como puntualizó Pablo VI, esta oración no solo no se opone a la liturgia, sino que le da soporte, ya que la introduce y la recuerda, ayudando a vivirla con plena participación interior, recogiendo así sus frutos en la vida cotidiana. Quizás hay también quien teme que pueda resultar poco ecuménica por su carácter marcadamente mariano. En realidad se coloca en el más límpido horizonte del culto a la Madre de Dios, tal como el Concilio ha establecido. Un culto orientado al centro cristológico de la fe cristiana, de modo que, mientras es honrada la Madre, el Hijo sea debidamente conocido, amado, glorificado. Comprendido adecuadamente, el rosario es una ayuda, no un obstáculo para el ecumenismo. Vía de contemplación. Punto número 5. Pero el motivo más importante para volver a proponer con determinación la práctica del rosario es por ser un medio sumamente válido para favorecer en los fieles la exigencia de contemplación del misterio cristiano que he propuesto en la Carta Apostólica Novo Milenio Ineunte como verdadera y propia pedagogía de la santidad. Es necesario un cristianismo que se distinga ante todo en el arte de la oración. Mientras en la cultura contemporánea, incluso entre tantas contradicciones, aflora una nueva exigencia de espiritualidad, impulsada también por influjo de otras religiones, es más urgente que nunca que nuestras comunidades cristianas se conviertan en auténticas escuelas de oración. El rosario forma parte de la mejor y más reconocida tradición de la contemplación cristiana
iniciado en Occidente, es una oración típicamente meditativa y que se corresponde de algún modo con la oración del corazón u oración de Jesús surgida sobre el humus del Oriente cristiano. Oración por la paz y por la familia. Punto número 6. Algunas circunstancias históricas ayudan a dar un nuevo impulso a la propagación del rosario. Ante todo, la urgencia de implorar de Dios el don de la paz. El rosario ha sido propuesto muchas veces por mis predecesores y por mí mismo como oración por la paz. Al inicio de un milenio que se ha abierto con las horrorosas escenas del atentado del 11 de septiembre de 2001 y que ve cada día en muchas partes del mundo nuevos episodios de sangre y violencia, promover el rosario significa sumirse en la contemplación del misterio de aquel que es nuestra paz. El que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad. Efesios 2:14. No se puede, pues, recitar el rosario sin sentirse implicados en un compromiso concreto de servir a la paz, con una particular atención a la tierra de Jesús, a una hora tan atormentada y tan querida por el corazón cristiano. Otro ámbito crucial de nuestro tiempo que requiere una urgente atención y oración es el de la familia, célula de la sociedad amenazada cada vez más por fuerzas disgregadoras, tanto de índole ideológica como práctica, que hacen temer por el futuro de esta fundamental e irrenunciable institución, y con ella por el destino de toda la sociedad. En el marco de una pastoral familiar más amplia, fomentar el rosario en las familias cristianas es una ayuda eficaz para contrastar los efectos desoladores de esta crisis actual. Ahí tienes a tu madre. Evangelio de San Juan 19:27. Número 7. Numerosos signos muestran cómo la Santísima Virgen ejerce también hoy, precisamente a través de esta oración, aquella solicitud materna para con todos los hijos de la Iglesia que el Redentor poco antes de morir le confió en la persona del discípulo predilecto. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Son conocidas las distintas circunstancias en las que la Madre de Cristo entre el siglo XIX y XX ha hecho de algún modo notar su presencia y su voz para exhortar al pueblo de Dios a recurrir a esta forma de oración contemplativa. Deseo en particular recordar por la incisiva influencia que conservan en la vida de los cristianos y por el acreditado reconocimiento recibido de la Iglesia las apariciones de Lourdes y Fátima, cuyos santuarios son meta de numerosos peregrinos en busca de consuelo y de esperanza. Tras las huellas de los testigos. Número 8. Sería imposible citar la multitud innumerable de santos que han encontrado en el rosario un auténtico camino de santificación. Bastará con recordar a San Luis María Griñón de Montfort, autor de una preciosa obra sobre el rosario, y más cercano a nosotros el Padre Pío de Pietrelcina, que recientemente he tenido la alegría de canonizar. Un especial carisma como verdadero apóstol del rosario tuvo también el beato Bartolomé Longo. Su camino de santidad se apoya sobre una inspiración sentida en lo más hondo de su corazón. Quien propaga el rosario se salva. Basándose en ello, se sintió llamado a construir en Pompeya un templo dedicado a la Virgen del Santo Rosario, colindante con los restos de la antigua ciudad. Apenas influenciada por el anuncio cristiano antes de quedar cubierta por la erupción del Vesubio en el año 79,
y rescatada de sus cenizas siglos después, como testimonio de las luces y las sombras de la civilización clásica. Con toda su obra y en particular a través de los 15 sábados, Bartolomé Longo desarrolló el meollo cristológico y contemplativo del rosario, que ha contado con un particular aliento y apoyo en León XIII, el Papa del Rosario. Pues bueno, hasta aquí terminamos con esta introducción de la carta de San Juan Pablo II acerca del Santo Rosario. Y pues a grandes rasgos lo que nos quiere decir aquí el Papa Juan Pablo II en esta introducción es que en el marco de este año nombrado por él Año del Rosario en el 2003, él ha escrito esta carta pues con el sentido de promover en toda la Iglesia Universal el rezo del Santo Rosario y recordar su gran valor que tiene ante esta cierta crisis mariana que se vive, ¿no? En la que incluso él temía que se le infravalorara, ¿no? Los romanos pontífices se han expresado muy bien de esta gran oración. Algunos de ellos han escrito algunos textos motivando al pueblo de Dios a rezarlo. Algunos han objetado pues que esta oración aparta de la liturgia y sin embargo es todo lo contrario. Cuando se hace con espíritu cristiano, esta oración introduce la liturgia y la recuerda, como ya también nos lo ha expresado el Papa Juan Pablo II. Es una vía de contemplación para centrar nuestra atención en Cristo, porque como él lo mencionaba, el rosario es como un compendio del Evangelio, en el que nosotros a través de los ojos de María centramos nuestra atención en el misterio de Cristo. Es cristocéntrica esta oración. Entonces vamos pues penetrando en estos misterios uno por uno y pudiendo entrar en el corazón de ellos. Es una oración por la paz, ¿no? Una paz tan ausente en estos tiempos y tan valiosa, ¿no? Pedir por la paz y también una oración por la familia, como lo decía el Papa. Tenemos en la Virgen, como nos lo dejó Jesús a través de San Juan, una madre que está atenta a nuestras necesidades. Y pues los testigos que termina diciendo el Papa en la introducción, que dan testimonio de esta oración. Y menciona algunos: a San Luis María Griñón de Montfort, a San Pío de Pietrelcina y el beato Bartolomé Longo, ¿no? Que hablan muy bien y acertadamente de este Santo Rosario. Quien propaga el rosario se salva, ¿no? Decía y vivía su vida en torno a esta verdad el beato Bartolomé Longo. Pues ojalá que estas breves reflexiones nos ayuden para introducirnos en la belleza de esta gran oración tan sencilla y tan profunda. Que el Santo Padre San Juan Pablo II, él nos ayude a revalorarla y estemos orando en familia o individualmente fuertemente para que Dios se digne darnos el don de la conversión y la paz en nuestro mundo. Pues las demás reflexiones serán más breves, esta porque fue la introducción y probablemente la conclusión también sea un poquito larga, pero ya las demás van a ser un poco más cortitas. Iremos punto por punto, primeramente Dios, y reflexionándolos tantito. Dios los bendiga. Todo lo bueno que hay en mí viene de Dios, y todo lo malo que hay en mí viene de mí. Suya es la gloria. Amén.